La relación entre los planes de ahorro, los incumplimientos que subsisten, que se vienen dando en la práctica, y su relación con la Ley de Defensa del Consumidor, y de base con los lineamientos del Código Civil y cómo se puede llevar adelante una denuncia o una demanda por este tipo de incumplimientos. Lo más común que vemos es el engaño, tanto en las publicidades que se está viendo mucho ahora en estos últimos meses, de la famosa entrega en la cuota 3. Pueden haber ofertas contractuales donde se prometa una entrega en determinado monto, o una entrega en la cuota 12, o una entrega en la cuota 14. Lo importante de esto es que no se tiene que permitir, no es válido ni es tolerable un incumplimiento contractual, sobre todo cuando el consumidor se ha visto obligado o se ha visto persuadido de contratar en base a esta oferta o tentativa oferta de obtener el vehículo sin necesidad de tener que pagar la totalidad de las cuotas. La oferta contractual comúnmente con la que se atrae al consumidor es esto de: voy a entregar el vehículo, nos dice la concesionaria, cuando paguen un anticipo más la cuota tanto, o cuando paguen la cuota tanto. Cuando el empleado de la concesionaria nos hace esta oferta y nosotros aceptamos y, por ejemplo, pagamos la primera cuota, vemos que el contrato ya se ha formalizado. Y en esta situación existen normas de la Ley de Defensa del Consumidor que protegen a la parte débil, al contratante, en este caso al usuario o consumidor, protegen ante los incumplimientos que surgen de estas ofertas contractuales, que muchas veces las empresas concesionarias las hacen a sabiendas de que no van a poder cumplir. Entonces, ¿qué puedo hacer si no me entregan el vehículo en el plazo fijado? La falta de entrega es un incumplimiento contractual ilegal grave, que trae aparejada consecuencias legales, las cuales obviamente hay que ejecutar alguna acción para hacerlas valer. En el Código Civil y Comercial está de manera muy detallada estipuladas las consecuencias que hay ante un incumplimiento contractual, que pueden ser, por ejemplo, se puede obligar al cumplimiento, se puede haber una resolución de contrato. También está muy detallado el tema de los incumplimientos en la Ley de Defensa del Consumidor, y en diversos fallos a nivel nacional y provincial. Vemos así entonces que no solamente la falta de entrega del vehículo, en este caso de cumplimiento del objeto contractual, es reprochable, ya que por afuera o muy relacionado al Código Civil está la Ley de Defensa del Consumidor, donde se nos habla siempre de tres puntos muy importantes a tomar en cuenta ante estos incumplimientos. Primero, la publicidad abusiva. Ya sea por los medios de gráficos, por un cartel en la ciudad, por vía radio, por vía redes sociales, donde se lo trata de convencer al consumidor de que va a obtener la llave del vehículo, lo va a tener en su casa, lo va a poder utilizar al pagar 3 cuotas, por ejemplo. Posterior a eso, ¿qué sucede? Cuando el consumidor empieza a reclamar, ve que no llega el vehículo, se da con que los canales de comunicación que tiene con la concesionaria, con aquel que le ha ofrecido el contrato y con el cual se ha formalizado el contrato, no son canales de comunicación efectivos. Entonces empieza un derrotero del consumidor, donde se dirige a la concesionaria, nadie lo atiende, no le dan información certera, llama por teléfono, tampoco le dan información certera, ingresa por las aplicaciones que tienen disponibles las concesionarias, tampoco dan información certera. Por lo tanto, esta falta de información se convierte en una falta de trato digno, y ambas cosas, la falta de información y la falta de trato digno y respetuoso al consumidor, son actos nocivos, son actos que no tienen que ocurrir, y son reprochables totalmente, y se los puede sumar al momento de iniciar un reclamo prejudicial o judicial, como elemento de reproche o elemento de presupuesto de aplicación de la ley al momento de solicitar algunas de las consecuencias que están en todo el ordenamiento legal, consecuencias jurídicas que se les puede aplicar a este empresario o concesionario por la falta de cumplimiento de esto de no me entregaron el vehículo al momento de la cuota X. En el caso particular estamos hablando de la cuota 3.
Reafirmando entonces los conceptos y lo que se le puede decir a un cliente o consumidor o amigo que está en esta situación donde no le han entregado el vehículo a término y le están solicitando que tenga paciencia o directamente no le dan una información certera, lo que tiene la ley o lo que tiene el profesional de derecho para decirle a este usuario es que está mal en todo sentido la falta de entrega del vehículo. Por lo que veníamos diciendo anteriormente, y a consecuencia de esto existen sanciones que tiene que saber el consumidor. Estas acciones se pueden reclamar o se puede reclamar vía previa a iniciar un proceso judicial para reclamar alguna sanción. Se puede reclamar y se empieza, por ejemplo, por una carta documento donde se le puede intimar a la concesionaria o a la empresa a que haga entrega del vehículo o proceder a un resarcimiento o ambas cosas. Quiero que me entreguen el vehículo y además que me hagan un resarcimiento por el incumplimiento de tantos días en la entrega del vehículo. En un segundo término, posterior a esto o en paralelo, se puede reclamar en lo que son las defensorías del consumidor. En Tucumán, por ejemplo, tenemos la denuncia que a posterior se da una audiencia conciliatoria en lo que es Dirección de Comercio Interior, que acá en esta provincia, como en muchas otras, es el organismo de contralor de la Ley de Defensa del Consumidor. Cuando uno inicia esta denuncia administrativa, se habilita una vía de conciliación, hoy en día por audiencias remotas, vía Zoom, en la cual, ante el caso de llegarse a un acuerdo que implique la entrega del vehículo y o un resarcimiento, se da por cerradas las actuaciones, y en otros casos donde el organismo detecta que hay incumplimientos graves a la normativa de defensa del consumidor y con más razón a la normativa del Código Civil, se termina imponiendo una multa que es perfectamente ejecutable en beneficio de el Estado en este caso. Y por último, se puede iniciar una acción de consumo, que es un juicio de daños y perjuicios, que está abreviado. En Tucumán se utiliza el proceso sumarísimo, que es el más breve de todos los que tiene el Código Procesal, donde se va a solicitar la aplicación de, por ejemplo, un daño punitivo, que es una indemnización que tiene un quantum monetario, que obviamente el abogado tiene que tratar de proponer un monto y es el juez el que decide, porque no hay una tarifa en cuanto al monto de fijación, y esa indemnización va al bolsillo del consumidor. La carta documento, como bien sabemos, la vamos a elaborar en el estudio con todos los datos correspondientes, fecha de inicio del contrato, cuándo se realizó la oferta, por qué medio se realizó la oferta, a partir de qué día debió entregarse el vehículo, cuántas cuotas se pagaron de anticipo, cuántas cuotas se vienen pagando mensualmente, datos precisos, nombre del empleado que nos propuso, dónde se firmó, sucursal donde se firmó, modelo del vehículo, color del vehículo, lo más detallado posible, y solicitándole a la empresa en un plazo que puede ser de 5 días a que haga entrega urgente del vehículo o que informe los motivos del incumplimiento. Asimismo, es recomendable pedir también un resarcimiento por la demora. Se elabora la carta documento, se la entrega al cliente para que el cliente la envíe, y desde esa fecha se lo constituye en mora al concesionario, en este caso, o la empresa que ha prometido entregar un vehículo y no lo está haciendo. Posterior a ello, es recomendable que se pueda iniciar el trámite administrativo. Como les decía anteriormente, en Tucumán se hacen las denuncias por violación a la normativa del consumidor ante la Oficina de Dirección de Comercio Interior. En otras provincias hay oficinas especializadas. Tanto la carta documento como todo el trámite administrativo que se lleva adelante desde esta oficina, donde va a haber una audiencia de conciliación, a veces se pueden realizar 2 o 3, sirve de prueba que se pueda adjuntar al expediente al inicio de juicio, donde vamos a solicitar el daño punitivo. En Tucumán en particular, el trámite administrativo es prejudicial, es gratuito, no se necesita sí o sí asesoría letrada para dirigirse uno a la Oficina de Comercio Interior y pedirle a la concesionaria que se siente a dialogar o a conciliar frente a la autoridad administrativa. Sí es recomendable que el letrado acompañe al consumidor, y en esta instancia puede haber acuerdos que den por terminado el inconveniente, obviamente que beneficien dentro de lo legal y de lo ajustado de derecho al consumidor.
o en caso de que la autoridad verifique que hay incumplimientos graves de la normativa de base, que es el Código Civil, y de la normativa especial, que es la Ley de Defensa del Consumidor, se imponen multas. Como les decía anteriormente, esto puede llegar a servir como un último aviso antes de la vía judicial, y se lo utiliza también como una prueba de importante valor a presentarle ante el juez en el caso de entablar demanda, ya que se plantea o se demuestra mediante prueba documental que primero vía carta documento y segundo vía intento de conciliación ante la oficina administrativa se ha procurado por todos los medios buscarle solución al inconveniente y tratar de conciliar y evitar la vía judicial. Por último, y no sin antes recordar que esto es un video más que nada informativo y lo más sintético posible, por lo tanto siempre hay que estudiar pormenorizadamente los detalles de una demanda a entablar, de la ley, de los actos que van cometiendo las partes, de toda la estructura compleja del contrato y los datos particulares de cada caso en cuestión. Por último, les hago un breve resumen del último paso que se propone de este video informativo, que es el juicio de daños y perjuicios, o la acción de consumo, como se denomina también técnicamente, donde vamos a pedir el tema de daño punitivo, siempre en base a un incumplimiento contractual basado en una oferta que se considera publicidad abusiva o engañosa de parte de las concesionarias y por supuesto en base a un incumplimiento, es decir, me prometieron el vehículo a las 3 cuotas, voy pagando 12, 13 o 23 y no me cumplen. Entonces hay un incumplimiento legal. Esto es de los principios generales del derecho que ya todos hemos estudiado en primer año de la facultad, y hay un incumplimiento también con ciertos principios de la normativa de defensa del consumidor. El juicio de daños y perjuicios o la acción de consumo es un juicio por ley abreviado. En Tucumán se utiliza el proceso sumarísimo. Por la misma ley de defensa del consumidor existe beneficio de gratuidad, por lo tanto no significa un costo para el consumidor. Se puede obtener o se puede pedir o se debe pedir una indemnización, que es esto del daño punitivo, que podemos ampliar en otro video informativo. El daño punitivo el juez lo va a graduar en base a las proposiciones y argumentos del actor, de quien demanda, a la gravedad del hecho, y el abogado puede proponer una fórmula para cuantificar ese daño y esa indemnización que va a ir al bolsillo del consumidor. Pero lógicamente el que define es el juez, ya que la ley no pone un criterio específico para cuantificar la indemnización. Sí es útil siempre en estos casos la lectura de doctrina autorizada en lo que es el daño punitivo y de la jurisprudencia vigente en el fuero local de donde litiga el abogado. También se puede forzar el cumplimiento de la obligación. Se puede pedir la indemnización que bien decíamos, este daño punitivo, aún después de la entrega del vehículo, porque si al momento de iniciar el proceso judicial el vehículo ha sido entregado pero en la cuota 23 y no en la cuota 3, aún así hay violación a normativa básica, porque hay un incumplimiento contractual en cuanto a lo tardío, hay violaciones a los deberes o principios de la normativa consumeril, por ejemplo, la obligación de trato digno, la prohibición de publicidad engañosa y la obligación del deber de información. Por lo tanto, sí se puede pedir el daño punitivo a posterior entrega, siempre que cuando haya sido la entrega tardía se la haya reclamado, por ejemplo, vía carta documento, en base a las violaciones de los principios y normativas que vengo mencionando.